Es una presentación que utilizamos, tuvimos una reunión ayer y hoy con SNTT para un proyecto que estamos haciendo de informales, de trabajadores informales. En el transporte hay una gran cantidad de informalidad, ¿sí? No solamente en carretero, en marinos, en aviación, en aeropuertos, trabajadores que no son contratados legalmente, y lo que queremos es que los sindicatos vean a los trabajadores informales, un proyecto, repito, que tuvimos con SNTT estos 2 días, con el apoyo de ISCOT UGT de España. Entonces voy a aprovechar, por eso tiene el logo ahí a la derecha de SNTT. Voy a ir un poquito rápido en la presentación. Primero, ¿qué es la ITF? La ITF es una federación sindical internacional, ¿sí? Iniciales FCI o GUF en inglés. Agrupa en este momento 781 organizaciones sindicales, algunos son sindicatos, otras son federaciones, representando aproximadamente 5 millones de trabajadores de transporte cotizantes, y aquí es importante hacer mención, 5 millones cotizantes en 155 países. ¿Por qué digo cotizantes? Hay algunos afiliados grandes en países en vías de desarrollo que no tendrían capacidad económica para pagar por todos los afiliados, ¿sí? Un ejemplo que utilizo frecuentemente, tenemos un afiliado en la India, bueno, tenemos 2 afiliados ferroviarios, 2 federaciones de sindicatos. La chiquita tiene 600,000 afiliados, entonces no podrían pagar automáticamente por los 600,000 afiliados, se pagan creo que por 60,000. Y la otra, la grande, son 1.2 millones de afiliados, pero no pueden pagar por eso, total pagan por 80,000, más o menos. Entonces, en realidad esos 5 millones cotizantes se convierten indirectamente en otros, pero siempre referenciamos a los cotizantes, ¿sí? En 155 países. Son pocos los países o territorios que no tienen algún afiliado del ITF. Creo que la ONU reconoce, me parece que a 164, 167 entre países y territorios. ¿Qué es la ITF? La ITF nace en 1896, es una de las organizaciones internacionales más antiguas del mundo. De aquí a poco les explico cómo nace. ¿Sí? Bueno, ya repetí los países. Es un interlocutor global. ¿Qué sucede? Cuando hay actividades internacionales, por ejemplo, en la OIT, que ahorita voy a explicar un poquito, en la OASI, en la OMI, en algunas entidades internacionales, no se invita a todos los sindicatos del sector a nivel mundial. La ITF es la organización de trabajadores y trabajadoras de transporte más grande del mundo. Entonces automáticamente la ITF es representante de los trabajadores y trabajadoras de transporte. 5 millones de trabajadores. ¿Cómo nace la ITF? En 1896 hubo una huelga de trabajadores portuarios en Holanda, en Rotterdam. Ya habían operadores privados en aquella época, intentan despedir a la mayoría, los portuarios se van a una huelga, le piden ayuda en aquel entonces al sindicato de marinos inglés, que era la mayor flota mercante del mundo. El sindicato inglés se va a Holanda a tener una asamblea conjunta con el sindicato de portuarios en Holanda, deciden apoyar la huelga y no permitir que nadie rompa la huelga y opere la carga, doblegan a las empresas portuarias y logran ganar la huelga. Entonces la ITF no nace de una idea abstracta o de una propuesta política, nace de una acción práctica de solidaridad, y yo creo que es lo más importante que tenemos que rescatar del nacimiento de la ITF. Ahí tenemos un periódico de la época del 21 de mayo de 1896 hablando de la huelga, y una foto del primer congreso de la ITF. Fue tan exitosa la acción que decidieron crear a la ITF. ¿Qué es lo que hace la ITF? ¿Cuál es el trabajo que hacemos? Primero, no es secreto, como organización sindical, y aquí siempre me interesa aclarar, somos una organización sindical. Y hago este comentario porque en algunos casos, en algunos países, hay organizaciones que no son sindicatos, que se quieren afiliar, que digamos son ONGs o algunos grupos extraños. No permitimos la afiliación a menos de que sea con carácter gremial sindical. Entonces, organizar acciones de solidaridad de diferentes tipos ante empresas, gobiernos, promover los derechos humanos y sindicales. No les tengo que explicar mucho a ustedes en Colombia de qué se trata
este trabajo, ayudar a defender a sus afiliados, no importa, puede ser una negociación colectiva donde la empresa utiliza tácticas antisindicales o ilegales, puede ser alguna cuestión contra el gobierno, coordinar intereses con organismos internacionales. Como comenté, somos el interlocutor de los trabajadores y trabajadoras del transporte, compilar información sobre la industria. Ustedes, dependiendo la industria en la que son parte, deben de recibir correos de la ITF sobre noticias, sea privatizaciones, sea infraestructura, sea noticias sobre las alianzas aéreas, problemas en algún país de alguna empresa específica que a veces es internacional y opera en nuestro país. ¿Con qué foros participamos? Bueno, ya comenté, somos la Federación Sindical Internacional que representa el transporte. Tenemos interlocución con la FAO, es un organismo especializado de Naciones Unidas que tiene que ver con la alimentación. ¿Por qué? Porque representamos la pesca. Con la CSI, la Confederación Sindical Internacional, este es un organismo internacional que afilia centrales sindicales. Nosotros somos independientes, pero tenemos una relación con la CSI desde la fundación. Con la Organización Marítima Internacional, que tiene que ver, es otra parte de Naciones Unidas, pero de negocio marítimo y portuario. Con la Internacional de la Aviación Civil, la Organización Mundial de la Salud en temas como seguridad e higiene profesional, y HIV-Sida. Y la Organización Internacional del Trabajo, donde quien representa, digamos, cuando hay una discusión en la OIT, las centrales internacionales que existen son dos, la CSI y la FCM, representan generalmente, pero cuando se habla sobre el sector transporte, marinos, aviación, portuarios, hay convenios de la OIT específicos, quien representa a los trabajadores es la ITF. Y otras federaciones sindicales internacionales hermanas. Hay 10 federaciones sindicales internacionales. Está la de educación, química, energía, minas e industrias diversas, periodistas, Internacional de la Industria Textil, Cuero y Calzado, servicios públicos, lógicamente la ITF, la construcción y la madera, industrias metalúrgicas y mineras, Internacional de la Alimentación Agrícola, hoteles, restaurantes, tabacos similares, etcétera, etcétera, y la Internacional del Comercio, correos, bancos, que es la única, es un conglomerado, es el resultado de la fusión de 3 internacionales en una. Entonces, estas 10 federaciones sindicales internacionales, junto con la CSI y junto con la Central Europea de Trabajadores de Transporte, formamos un conglomerado que es el Global Unions. El Global Unions es una coordinación del movimiento sindical internacional. La estructura básicamente es muy similar a la de un sindicato, porque lógicamente somos entidad sindical. Entonces, el organismo supremo de la ITF es el Congreso. En el Congreso participan todas las organizaciones afiliadas. El último Congreso fue en la Ciudad de México el año pasado. Fueron más o menos 1.400 delegados de 100 países. Es un congreso complejo, largo, dura 9 días, porque la ITF tiene 2 áreas de trabajo que vamos a ver, seccional y regional, y hay reunión por sección. Cada sección determina su plan de trabajo, y regional, cada región determina su plan de trabajo también, sus objetivos. El Congreso elige al Comité Ejecutivo. El Comité Ejecutivo son 40 afiliados, 40 representantes sindicales distribuidos en regiones y en secciones, de forma tal que todas las secciones estén distribuidas en el Comité Ejecutivo. El Comité Ejecutivo tiene aparte un cuerpo chico que se llama un Comité Director, que son 15 representantes sindicales que hacen parte también del Comité Ejecutivo, y ese Comité Director tiene una función que en caso de emergencia se reúne inmediatamente. El Comité Ejecutivo, que es 40 personas de diferentes partes del mundo, se reúne 2 veces por año. El Comité Director, si es necesario, es convocado más veces. El Comité Ejecutivo incluso es el que acepta las nuevas afiliaciones. De ahí tenemos un secretariado
La estructura del ITF es grande, somos aproximadamente 140 funcionarios del ITF. Yo, digamos, soy un funcionario del ITF. Soy elegido, pero trabajo para el ITF, para dar servicio a los afiliados. Compañero Alfonso, igual. Entonces somos 140 personas aproximadamente en las diferentes oficinas que vamos a ver de aquí a poco. Y tenemos dos áreas de trabajo, por secciones, que ahorita vamos a analizarlas, y por regiones también. ¿Cuáles son las secciones? Gente de mar o marinos, transporte carretero, pescadores, navegación interior, portuarios, aviación civil, ferroviarios y turismo. Entonces, estos son los 8 sectores industriales de la ITF. No entramos ahorita, pero es más o menos la estructura que tenemos. Secretaría General, un consejo de coordinación estratégico, secciones, trabajo de marinos, políticas, servicios y las regiones que ahorita vamos a analizar. En la parte regional, más o menos en los 40 comenzó la ITF a promover trabajo por regiones, considerando que la realidad europea no era necesariamente la misma de las otras regiones. Entonces comenzó un proceso lento que ha ido abriendo oficinas en diferentes partes del mundo. Estas son las oficinas del ITF, me falta de hecho adicionar una, por eso explico. Nuestra sede se encuentra en Londres, Inglaterra, desde la Segunda Guerra Mundial. Estaba en Alemania, el presidente en aquella época era un ferroviario que fue preso en la época del nazismo incluso y fue asesinado. Tiene que salir de ITF, va a diferentes países europeos hasta que finalmente llega a Londres y se quedó desde entonces en Londres. Sin embargo, cada 4 años en Congreso hay una decisión del Congreso si desea que permanezca en Londres o que salga de Londres. De ahí tenemos en Europa, la oficina regional está en Bélgica, una subregional en Moscú. En Asia, la oficina regional está en Nueva Delhi, una subregional en Tokio y una pequeña oficina de coordinación en Sydney. En África tenemos la oficina regional en Kenia, una subregional en Ouagadougou. Tenemos otra oficina que no he colocado aquí en la diapositiva, que es en Jordania para los países árabes. Y en las Américas la oficina regional está en Río de Janeiro, una oficina de coordinación para el Caribe en Dominica y una oficina en Washington, que es la que trata, por ejemplo, de proyectos con el Banco Mundial para sacar la información. Muy brevemente la historia, la primera oficina regional que abre nuestra región es en el 51 en Cuba, por problemas con el régimen sale poco tiempo después, en el 53, pasa a México en el 55, va para Lima, Perú en el 61. Hay algunas oficinas subregionales que se abren en ese periodo, en Uruguay y Sierra, en Buenos Aires y Sierra, y finalmente en 1996 abre la oficina regional como la conocemos el día de hoy. El primer secretario regional que hubo en aquella época es el compañero Mauricio Santana, que ya falleció, un compañero brasileño de marinos, y de ahí lo sustituí yo. Cada región, no voy a entrar mucho en explicar todo el procedimiento, pero cada región tiene su propia estructura, ¿sí? Y esto es importante porque no es que hayan imposiciones de afuera. Cada región elige su propio comité, su propio presidente, sus propias autoridades. Incluso cada región, cada sección, perdón, tiene un comité regional. Aviación tiene comité regional, carretero, etc. Hay una conferencia regional previa al Congreso. La última conferencia regional fue en Panamá en el año 2009. Ahí es donde aprobamos el plan de trabajo de la región, el que yo estoy obligado a observar lógicamente. Y durante el Congreso hay una reunión, hay una reunión durante el Congreso también para determinar la elección de los miembros del Comité Ejecutivo. Y una parte muy importante de la estructura regional es el trabajo que hagan las coordinaciones nacionales. De hecho, las coordinaciones nacionales son tan importantes